Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la charla del día de hoy. En esta oportunidad les saluda Fernanda Bazán, coordinadora de la sede regional Ucayali de la Sociedad Nacional de Industrias. El día de hoy, de la mano de nuestro aliado estratégico Sunafil, vamos a tocar un tema muy importante para las empresas, que es la ergonomía y la manipulación de cargas. Quiero darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el señor Joseph Anderson Soto Ventosilla. Él nos está acompañando ya durante 3 charlas en este mes de agosto y nos va a compartir la información del día de hoy. Joseph, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan con normalidad? Confírmeme, por favor. Sí, Joseph, te escuchamos normal. Ya, listo. Si en todo caso se corta o algo, me avisan, por favor. Bueno, listo. Para comenzar, muchas gracias a la señorita Fernanda Bazán, ¿no? Que constantemente estamos coordinando para realizar este tipo de actividades. El día de hoy vamos a hablar acerca de ergonomía, qué es la ergonomía, ¿no? Cómo realizar o cómo detectar algunos casos donde pues estemos bajo riesgo, ¿no? Riesgos ergonómicos o disergonómicos, también como se les conoce, ¿no? En todo caso, estándares en base a ergonomía, también vamos a hablar acerca de un poco de esto, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser pues la base legal o el marco legal vigente que tenemos respecto a lo que vendría a ser la economía, ¿no? Primero está pues nuestra Ley General de Seguridad y Salud del Trabajo, que es la Ley 29783, el Decreto Supremo 005-2012 TR, que es el reglamento en sí ya de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Resolución Ministerial 375 TR, ¿no? Que nos habla acerca ya de las normas básicas de ergonomía y de procedimiento de evaluación para los riesgos disergonómicos, y nuestra resolución ministerial número 050-2013-TR, que son formatos referenciales en cuestión a la aplicación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y otras normas sectoriales, en todo caso, pues si sea necesario, ¿no? Dependiendo pues del régimen laboral que nosotros tengamos, ¿no? O la actividad que tengamos, o también, bueno, la actividad económica, ¿no? Entonces hay que entender que hay diferentes tipos de principios para la cual pues un empleador debe de realizar, ¿no? Primero está el más importante, que es el principio de protección, donde pues el empleador es el encargado de proteger a todos sus trabajadores durante su jornada laboral y también dentro de sus establecimientos, ¿no? Luego está pues el principio de responsabilidad, pues donde el empleador es responsable de todo aquello que le ocurra pues a su trabajador dentro de su horario de su jornada laboral o dentro también de sus establecimientos, ¿no? Luego hay otros principios como el principio de información, donde pues el empleador tiene que constantemente capacitar, informar también sobre beneficios sociales, normas complementarias a las cuales pues es necesario que tenga acceso el trabajador. Y luego está también el principio de prevención, ¿no? Que en todo caso pues el empleador debe garantizar en el centro de trabajo o el establecimiento que todas las condiciones cumplan con los estándares de seguridad para que pues así los trabajadores no sufran ningún percance o accidente laboral, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el empleador tiene este deber de prevención. El Estado participa también dentro como un deber de fiscalización y de control, y nuestros trabajadores tienen este rol más participativo, ¿no? En el artículo 6 dice de la ley 29783, que es la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos indica pues que los trabajadores están en la obligación de participar en materias de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo pues en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar dando pues un pequeño concepto de lo que vendría a ser ergonomía, ¿no?
La ergonomía, pues, deriva de lo que vendrían a ser dos palabras griegas, ¿no? Que es ergos, que significa trabajo, y nomos, que significa leyes o ley de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que ergonomía vendría a ser conocida también como una ley del trabajo, ¿no? Que es una ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y su ambiente de trabajo con el fin de adecuar los costos ambientales y la organización del trabajo, ¿no? A sus capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés, fatigas y con ello incrementar pues, el rendimiento y la seguridad del trabajador. ¿Ok? Básicamente esa es la función pues, que tiene la ergonomía, ¿no? Buscar, en todo caso, pues la interacción entre el trabajador, su campo, ¿no? O la actividad que realiza, para que éste pueda, digamos, tener una mayor eficacia y eficiencia, ¿no? Eso es lo que busca la ergonomía. Y a su vez, también proteger a este trabajador, disminuyendo en sí ya los niveles de estrés, de sobrecarga de trabajo, ¿no? O también en lo que vendrían a ser las enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Entonces, en esta resolución ministerial 375/2008 TR, que nos habla acerca de las normas básicas de ergonomía, nos explica también qué es el riesgo disergonómico, ¿no? Hay que primero, antes de esto, entender la diferencia de peligro y riesgo. Peligro es cuya actividad o aquella actividad que podría significar algún tipo de malestar hacia el trabajador. Y el riesgo en sí es la manifestación de este peligro, ¿no? Entonces, entendiendo ya esta diferencia, digamos que un riesgo disergonómico o ergonómico es como aquella expresión matemática referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso o indeseado, ¿no? En el trabajo considerado por ciertos factores disergonómicos. ¿Ok? De nuevo, ¿no? Explicando eso, ¿no? Entonces, los riesgos disergonómicos es la materialización de algún tipo de peligro ergonómico. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Un peligro es una actividad, ¿no? Que podría lastimar a un trabajador. Llevándole el ejemplo de ergonomía, de repente, ¿no? Un trabajador que realiza levantamiento de cargas en una mala posición, podría presentarse este levantamiento como un peligro disergonómico. Y el riesgo disergonómico vendría a ser la materialización de este peligro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? En este caso, ante un mal levantamiento de una carga, podría ocurrir en todo caso de repente problemas en la espalda, ¿no? Sea cervicalgia, lumbalgia, ¿no? Entonces hay que entender por ese lado, pues, cuál es este riesgo disergonómico, ¿no? Es la probabilidad en sí de que se materialice este peligro bajo las condiciones ergonómicas, ¿no? Entonces, luego de haber, digamos, entendido eh, ese riesgo disergonómico, hay que entender cuáles son los posibles factores que lleven a la materialización de este peligro, ¿no? Entonces, esta resolución ministerial 375 también nos da alguna referencia o algún concepto de lo que vendrían a ser estos factores de riesgo, ¿no? Dice, son aquellos conjuntos de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que ese sujeto expuesto desarrolle alguna lesión en su trabajo, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son aquellas actividades, ¿no? En las cuales es más probable que nosotros suframos algún tipo de lesión, ¿no? O son aquellas actividades que incrementan esta probabilidad de que se materialice este riesgo de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos aspectos? La manipulación de cargas, ¿no? Como habíamos hecho mención como ejemplo, ¿no? Los sobreesfuerzos, las posturas de trabajo, los movimientos repetitivos, ¿no? Son algunos ejemplos de factores disergonómicos, ¿no? Realizar indebidamente alguno de estos aspectos podrían ocasionar alguna materialización del riesgo disergonómico, ¿no? Entonces, la ergonomía, como habíamos mencionado en su ejemplo, busca la integración de distintos factores
a los cuales está expuesto un trabajador para buscar una eficacia y eficiencia de su labor, ¿no? Tenemos que la ergonomía tome en consideración las actitudes de los trabajadores, cuáles son sus habilidades físicas, cuáles son sus habilidades psicológicas, ¿no? También tome en consideración el trabajo, ¿no? ¿Cuál es la actividad que realiza? Si es un sobreesfuerzo de carga física, de carga psicológica, ¿no? Si el medio ambiente de trabajo es adecuado, ¿no? Y a lo cual también se le suma, pues, este beneficio de ahora de la tecnología, ¿no? Brindando herramientas, maquinarias y equipos de organización para buscar un mejor trabajo, ¿no? El trabajo en conjunto de estos tres va a significar que se haga un mejor trabajo, ¿no? Un mejor trabajo y más seguro. Entonces, ese es el fin, digamos, de lo que es la ergonomía en sí, ¿no? Entonces, para nosotros poder, digamos, identificar o prever la no materialización de estos riesgos ergonómicos, tenemos que, primero, entender que todos estos riesgos deben estar incluidos en lo que vendría a ser nuestra matriz per se, ¿no? ¿Qué es la matriz per se? Por si no lo recuerdan, ¿no? La matriz per se o IPER-C, bajo sus siglas, significa identificación de peligros, riesgos y controles. ¿Ok? Entonces, esta matriz per se, como su nombre lo dice, es una matriz, es un mapa donde nosotros como empleadores vamos a reconocer todos los peligros y riesgos que existen dentro de cada área de trabajo. ¿Ok? Cada área de trabajo tiene su propio IPER-C. ¿Por qué? Porque se entiende que las realidades entre áreas de trabajo son diferentes, ¿no? Y como son realidades diferentes, obviamente van a haber riesgos diferentes. Y entonces, dentro de estos riesgos, también están considerados los riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces, para tomar consideración en esto, podemos tener de repente referencias, ¿no? Como por ejemplo las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué se refiere esto, no? Relacionar en todo caso, si ha habido accidentes de trabajo o incidentes peligrosos, relacionarlos en cuestión a la ergonomía, ¿no? De repente en ciertos lugares de trabajo se realizan demasiado sobreesfuerzo físico, se hacen levantamientos de cargas, se hace de repente un mal levantamiento de la carga y por eso ha ocurrido un accidente. Entonces, identificar cuáles son las áreas donde más accidentes ergonómicos ha habido, ¿no? ¿Cuál es el tipo de riesgo ergonómico que más se ha materializado? Identificar de repente qué partes del cuerpo han sido mayormente afectadas por la materialización de estos riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces, identificar, en todo caso, pues, si ha habido incapacidades médicas, cuáles han sido las causas de estas incapacidades médicas, como dice aquí, cuáles son las partes del cuerpo afectadas, cuáles han sido las causas de por qué, pues, se haya materializado este riesgo ergonómico, cuáles son las áreas operativas donde más se han visto la gran cantidad de lesiones, ¿no? Ya, cómo se está realizando el manejo de materiales, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vas a revisar las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo y vas a empezar a identificar la disconformidad en cuestión a la ergonomía, ¿no? En nuestra matriz per se. Identificamos la existencia de estos riesgos ergonómicos y los cuantificamos, ¿no? ¿Cuántos riesgos ergonómicos hay de acuerdo a cada área de trabajo, ¿no? Y a partir de eso, verificamos si nosotros podemos realizar de repente controles o una jerarquización de control a lo que vendrían a ser los peligros, ¿no? Hay que, bueno, no sé si hay hay un mapa de jerarquización de controles de riesgos, ¿no? Que se realiza en la matriz per se. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, no está aquí, pero para que conozcan, ¿no? Lo que nos dice es que, si en todo caso nosotros estamos ante la presencia de un riesgo inminente, hay ciertos pasos que nosotros debemos tomar para poder hacer el control de los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El primer paso es la eliminación del peligro.
Si no lo puede eliminar, el segundo paso es la sustitución, ¿no? El tercer paso, si no puedo sustituir, digamos que el área en peligro o lo que causa el peligro, si no puedo sustituirlo por otro material, por otro objeto que no produzca peligro o riesgo, lo que hago es aplicar controles de ingeniería, ¿no? Los controles de ingeniería son procedimientos externos que tienen la finalidad de mejorar un ciclo, ¿no? O mejorar, digamos, alguna capacidad, ¿no? Entonces, si no, y en conjunto estos controles de ingeniería se aplican controles administrativos. Los controles administrativos vendrían a ser, por ejemplo, señaléticas, vendrían a ser, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? En conjunto a esto se realiza consultas. ¿A quiénes se realizan consultas? A los trabajadores, ¿no? Porque ellos son quienes más están expuestos a los diferentes tipos de peligros y riesgos, ¿no? Por eso al inicio decíamos que los trabajadores tienen este rol participativo dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y vamos a priorizar también, de acuerdo a esto, cuáles son los puestos donde se ve en mayor escala de riesgo en cuestión a la ergonomía, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta evaluación, hay diferentes tipos de métodos, ¿no? Muy aparte de este decreto, de esta resolución ministerial, ¿no? 315-2008 de TR, que son las normas básicas en cuestión a la ergonomía, hay también otros procedimientos con características internacionales, ¿no? Como el método Ergo IBV, ¿no? Que es del Instituto de Biomecánica de Valencia, el método de Rula, el método de Cooper, ¿no? El método de OWASP, ¿no? O Baco, que es un método japonés, ¿no? Eh, También está el método de Reva, o el método de Check, ¿no? Con algunos métodos que se realiza, pues, la evaluación de los factores de riesgo, ¿no? Y en cuestión de las acciones correctivas, podríamos, en todo caso, de repente, hacer una revisión de los procesos, ¿no? De repente, reconvertir el área de trabajo para adecuarlo a las características del trabajador, ¿no? A esto se le conoce también como, de repente, utilizar los materiales ergonómicos, ¿no? Sillas ergonómicas, mouse ergonómico, de repente, ¿no? Adecúa ese puesto de trabajo. O realizar de repente las pausas activas. En cuestión de las pausas activas, nos indica, pues, que en todo caso, estas se deben realizar cada 4 horas de trabajo, ¿no? Cada 4 horas de trabajo tú deberías estar realizando una pausa activa, ¿no? De unos 5 minutos. De repente haces estiramiento, de repente haces un juego lúdico, algo que desestresa al trabajador, o también en todo caso pues disminuye su tensión en cuestión a sus actividades físicas, ¿no? Son algunas también acciones correctivas que nos ayudan a prevenir los riesgos ergonómicos. Ahora vamos a ver un pequeño mapa en cuestión a un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Entonces yo en mi empresa digo, ¿tengo identificado algún tipo de peligro? No, no tengo ningún tipo de peligro, no lo he identificado, no lo hay. Pues entonces no voy a realizar ningún procedimiento. Si en todo caso sí he detectado la presencia de un peligro, ¿no? Tengo que categorizar este peligro, ¿no? Si es aceptable, tolerable o intolerable, ¿no? De acuerdo a una escala en un colorímetro, ¿no? Siendo verde, pues, aceptable, amarillo, tolerable, intolerable en rojo, ¿no? Entonces, si identifico este tipo de riesgo es aceptable, si es aceptable, en todo caso solamente voy a realizar algún tipo de evaluación para ver que este riesgo no se materialice y no perjudique en sí al trabajador. Si en todo caso no es aceptable, no es aceptable, tengo que identificar entonces, ¿no? Si es intolerable, no. O es intolerable, ¿no? ¿No? Si en todo caso, pues el nivel es intolerable, ¿no? Lo que tengo que realizar es la jerarquización de controles de riesgo. ¿Para qué? Para disminuir, en todo caso, la probabilidad de materialización del peligro, ¿no? Y si en todo caso, pues, y a pesar de haber realizado eh, este procedimiento de jerarquización de control de riesgos, de repente aún sigue siendo intolerable, yo como empleador, tengo que ordenar la paralización parcial del trabajo, ¿no? Hasta
aplicar de repente algún método, como el que hemos visto antes, como el método de COA, el método del checklist, ¿no? Para evitar de repente, en todo caso, la materialización del peligro, que ocurra un accidente o una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, en cuestión a los puntos de evaluación, se refiere en sí a cuáles son las áreas que se va a tomar en consideración para realizar de repente los controles de riesgos, ¿no? La primera área en consideración se refiere al puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la interacción que tiene el trabajador, el puesto o el ambiente de sus labores, ¿no? Si dentro de, en todo caso, sus labores están características físicas, como por ejemplo, sea una postura que tenga que tener el trabajador para realizar sus actividades, si tiene que realizar una, en todo caso, la aplicación de la fuerza, en todo caso, hacer repetición de movimientos, ¿no? Si esta actividad lo hace perenne, ¿no? Si es una actividad diaria o casual, ¿no? O identificar de repente cuánto tiempo le doy de recuperación a mis trabajadores o de descanso por realizar de repente cierto tipo de actividades, ¿no? Si en todo caso también tener en consideración las características ambientales, ¿no? Y dentro de lo que vendría a ser el área de trabajo, el trabajador está expuesto a un estrés térmico, ¿no? Como altas temperaturas, como de repente bajas temperaturas, ¿no? Estándares de vibración, ¿no? Una de repente correcta iluminación, un correcto ruido, ¿no? Acá nos indica, pues, en todo caso, según este manual, ¿no? De riesgos ergonómicos, que si la temperatura sobrelleva, pues, los 50 grados Celsius, ¿no? Ya se debe tomar medidas correctivas para la eliminación de calor térmico. Igualmente, frío, ¿no? Si se va a trabajar en ambientes fríos, darle, pues, equipo de protección personal adecuado al empleador, perdón, al trabajador, ¿no? En cuestión a la iluminación, igual existen estándares de iluminación, ¿no? Si entonces si yo trabajo en un espacio cerrado, confinado, donde no entra luz natural, nos indica, pues, que el estándar mínimo de iluminación son 300 lumens, ¿no? Igual, en el ruido hay diferentes escalas de ruido, ¿no? Entonces, en una jornada laboral común de 8 horas, ¿no? Lo máximo que podría soportar una persona sin sufrir alteraciones en el futuro son 80 decibelios, ¿no? A partir de 80 decibelios, si supero los 80 decibelios, yo tengo que entregar equipo de protección personal, protector auditivo a todos los trabajadores, ¿no? También, entonces, como les hice mención, otras consideraciones, ¿no? Realiza movimientos rápidos o de forma repetitiva. Mayormente esto se ve en las zonas industriales, ¿no? Hay zonas industriales donde se trabaja pues con cintas, ¿no? Cintas procesadoras y tienen que estar de repente girando, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se hacen movimientos repetitivos, ¿no? Como se ve aquí en el ejemplo, no tienes que hacer el giro en sí de la cadera, ¿no? Porque desgastas en sí lo que vendría a ser las articulaciones de la cervical, ¿no? Y esas desgaste de articulaciones de la cervical es lo que nos produce el dolor en sí, ¿no? Entonces lo que debes hacer es girar todo el cuerpo, no girar solamente la parte superior, ¿no? Giras todo el cuerpo. ¿Para qué? Para evitar, pues, estos movimientos repetitivos, ¿no? Si se mantiene una postura en tiempo prolongado, igual, ¿no? Cada cierto tiempo, se hace de repente esta aplicación de técnica de Pomodoro, ¿no? No sé si ustedes la conocen, que es una, en todo caso, pues nos indica que cada 30 minutos deberías hacer un descanso de un minuto, ¿no? Y para hacer ese estiramiento, para evitar, pues, lo que vendría a ser las contracturas musculares. Igual, en cuestión de la manipulación de cargas, ¿no? En sí, para la manipulación de cargas, bueno, hay estándares a cumplir, más adelante lo vamos a mencionar, pero como preámbulo, por ejemplo, bueno, un trabajador hombre no puede cargar más de 25 kilos,
y es un cargo, si la carga en sí es seca, ¿no? ¿Qué se refiere que es seca? O sea, que no hay movimiento en sí, solamente hay el levantamiento. Si yo voy a hacer el levantamiento solamente de un objeto, no puedo realizar, no puede pesar más de 25 kilos, ¿no? Y si en todo caso voy a levantar el objeto y moverlo hacia otro lugar, este no debería superar los 15 kilogramos. Pero quizás ustedes ven y dicen, no, pero o sea, yo veo pues que en centros comerciales, en los mercados, hay gente escucha que levantan los sacos de cemento como si nada. Sí, no, está bien. Se puede realizar, o el cuerpo humano lo puede realizar, ¿no? Sin embargo, estos estándares son, en realidad, para evitar las complicaciones a futuro, ¿no? Entonces, para eso se da este tipo de estándares. Inclusive hay, en todo caso, un manual de cómo realizar el procedimiento del levantamiento, ¿no? Por ejemplo, la postura que vemos aquí en la imagen para hacer el levantamiento de este objeto, que es un costal, creo que de cemento blanco para cerámica, es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas esta postura para levantar este objeto, lo que haces es recargar la fuerza en tu espalda, ¿no? La fuerza se va a recargar en tu espalda para poder levantar este objeto, ¿no? Y entonces esto va a provocar que pues tengas dolores de espalda. Lo correcto es agacharte, ¿no? Agacharte, ponerte básicamente de cuclillas, si es que lo quieren ver así, ¿no? Y levantar el objeto. ¿Por qué? Porque así lo que tú vas a, el lugar donde se va a recargar la fuerza va a ser en las piernas, en los músculos, ¿no? Y obviamente, si tú haces una comparación del nivel muscular o del nivel o la capacidad ósea, obviamente las piernas son mucho más fuertes que la espalda, ¿no? Entonces, para eso se hace esa recomendación. Entonces, vamos a entender, en todo caso, pues, qué vendría a ser una carga para hablar un poco acerca ya de la manipulación de cargas, ¿no? Entonces, un poco un preámbulo, ¿no? ¿Qué es una carga en sí? Bueno, es cualquier objeto, ¿no? El cual se pueda levantar o se pueda mover, ¿no? Eso vamos a entender por carga, ¿no? Incluye, por ejemplo, también la manipulación de personas o animales, ¿no? También se podría considerar cargas, ¿no? Claro, pues tienen consideración especiales, ¿no? A tratarse de ser vivos, pero bueno, según el ejemplo que se está dando, podrían también ser consideradas como cargas, ¿no? Para lo cual pues se utilizan de repente mecanismos para su movilización, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, grúas, estocas, ¿no? Para movilizar de un lugar a otro cierto tipo de objeto o carga, ¿no? En cuestión a lo que vendría a ser la manipulación de cargas, espérenme un ratito, voy a compartir de nuevo porque creo que está congelado. Pero en un momento vamos a compartirlo de nuevo. Ya, creo que ya está. En cuestión a la manipulación de cargas, dice, es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas podría generar riesgo, ¿no? En particular a lo que vendría a ser el torso, el lumbares para los trabajadores. Eso es lo que nos dice en sí la resolución ministerial 375/2023, ¿no? Donde pues un ejemplo ya más propio, digamos en sí, es la actividad de el levantamiento pues de la carga, ¿no? Sea este por uno o varios trabajadores
o quizás de repente por algún otro mecanismo externo, ¿no? En cuestión al manual de cargas, ¿no? ¿Qué nos dice? Que hay estándares de levantamiento, ¿no? En general, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es el peso máximo que puede levantar una persona, ¿no? Si en todo caso es un levantamiento en seco, o sea, solamente vas a realizar el levantamiento en sí, un hombre puede levantar hasta 25 kilogramos, ¿no? Una mujer puede levantar hasta 15 kilogramos, ¿no? Y un adolescente, igualmente, 15 kilogramos. Sí, en cuestión, yo voy a realizar de repente el movimiento en sí, ¿no? Voy a manipular esta carga para llevarlo de un lugar a otro, ¿no? Un hombre puede manipular hasta 15 kilogramos, ¿no? Una mujer 9 kilogramos, igualmente adolescente 9 kilogramos, ¿no? Pero ¿qué pasa si entonces tú pensarás, ¿no? Ya, pero de repente en algunas industrias, pues hay sacos que pesan, no sé, 50 kilos, ¿no? Mayormente pesan 50 kilos. Pues entonces, si este saco pesa 50 kilos, lo van a tener que cargar dos personas, ¿no? Para que así se divida el esfuerzo y el peso y no sufran, pues, complicaciones. No, no tengan complicaciones, pues, en el futuro, ¿no? En caso de las mujeres embarazadas, bueno, ellos sí están completamente prohibidas a realizar cualquier tipo de levantamiento, manipulación de carga, ¿no? Estos estándares de manipulación de carga se refieren, pues, en todo caso, cuando la actividad de la manipulación de carga sea medible, sea a lo largo del, a lo largo del día, ¿no? Teniendo el equilibrio. Hay alguien que tiene su micro prendido, por favor, si lo podría apagar. Ya está silenciado, no hay problema. Listo, muchas gracias. Listo, seguimos. Bueno, esto es lo que les dije anteriormente, ¿no? Cuando en todo caso se va a hacer un levantamiento de un objeto, ¿no? Para realizarlo, para movilizarlo de un lugar a otro, siempre acuérdense, ¿no? Eh, en todo caso voy a mover de un lugar a otro, como dice aquí, ¿no? Fuerza necesaria para mantener la carga en movimiento, 10 kilos en caso de hombres, 7 kilogramos en caso de mujeres, ¿no? En todo caso, el levantamiento de una carga de peso en exceso, lo que nos va a producir, ¿no? Es un problema en los discos o en las cervicales, ¿no? Donde, pues, en todo caso, ante el exceso del levantamiento de la carga, lo que va a hacer es que ambos discos se presionen unos a otros, ¿no? Donde genere una fuerza de fricción, ¿no? Donde exista, pues, el desgaste de las articulaciones, ¿no?
y esto nos va a generar pues algún problema o algún dolor, ¿no? Inclusive en algunos casos perder la movilidad parcial o total del cuerpo, ¿no? Por eso es importante seguir estas recomendaciones o estos estándares que se están mencionando en el día de hoy, ¿no? Pues acá hay, nos enseña en sí ya cuáles vendrían a ser algunas partes posiblemente afectadas, ¿no? Donde las vértebras cervicales son aquellas que se encuentran pues más cerca a lo que vendría a ser el cuello, ¿no? Donde mayormente, como podríamos ver en la imagen, ¿no? En muchos casos donde el levantamiento se realiza, pues eh, teniendo como apoyo el hombro, ¿no? Entonces ahí donde pues estas vértebras cervicales son aquellas pues que tienen, digamos, el mayor esfuerzo para realizar el levantamiento, ¿no? Ya tenemos las vértebras dorsales, las vértebras lumbares o las vértebras sacras, ¿no? Vértebras sacras ya que están pues situados ya cerca de lo que vendría a ser el coxis, ¿no? Y las vértebras lumbares que son también la baja espalda, ¿no? Como nos menciona aquí, pues entonces el mal levantamiento de lo que vendría a ser estos cargas, ¿no? O realizar un sobreesfuerzo o un exceso en la manipulación del peso, nos va a generar pues daños a la columna, ¿no? En cuestión a los movimientos tolerados por los discos, en cuestión a la espalda, ¿no? Como les había hecho mención al inicio, cuando tú realizas de repente movimientos repetitivos, donde que tengas que girar el cuerpo en sí, lo recomendable es hacer el giro total del cuerpo, no solamente parcial o la parte superior, ¿no? Porque lo que haces es producir una torsión del cuerpo, ¿no? Y ante este movimiento repetitivo, haces que, pues, las cervicales choquen constantemente y se desgasten, ¿no? Y ese desgaste es lo que produce el dolor, ¿no? Igualmente, al realizar de repente los movimientos en cuestión al levantamiento en una mala posición, lo que hace es tener lesiones pues en los nervios, ¿no? Que tenemos en la espalda, tener lesiones en las articulaciones, ¿no? O inclusive de repente lo que vendría a ser malformaciones en la columna. En cuestión a los factores de riesgos en sí, en cuestión cuando indicamos que el punto crítico o la zona del cuerpo afectada va a ser la espalda, ¿cuáles son aquellas actividades que significan un mayor peligro para la espalda? Está en primer lugar la manipulación de objetos, sea pues levantar, empujar, tirar o transportar algún objeto, ¿no? Los movimientos del cuerpo también, o posiciones del cuerpo, como estar agachado, torcerse, estirarse, levantar pues peso excesivo, como dice aquí, ¿no? Las posiciones prolongadas, las altas vibraciones de repente, ¿no? Mayormente esto se ve en los sectores de construcción civil, ¿no? Y bueno, algunos resbalones y caídas que se podría sufrir, ¿no? Y ante la caída o el golpe, ¿no? Tener alteraciones en esto, ¿no? Otros factores de riesgo podrían ser de repente factores individuales, ¿no? O sea, factores que le competen en sí
al propio trabajador, ¿no? Como su capacidad, ¿no? No todos los trabajadores, o no todos mis trabajadores, de repente van a tener la misma fuerza de carga, ¿no? O de repente todos mis trabajadores posiblemente hayan tenido de repente alguna experiencia con levantamiento de cargas. Entonces yo para eso tengo que entrenarlos, capacitarlos, ¿no? Si hago que de repente realicen actividades de horas extra, ¿no? Ante estar expuesto de repente a más horas a realizar levantamiento, obviamente la probabilidad de incremento de riesgo que sufra pues una alteración en la espalda es mayor. Luego tenemos los factores de puesto de trabajo, que se refiere de repente pues a la frecuencia con lo que esta persona realiza, ¿no? La actividad en sí, ¿no? Hay actividades que se tienen que hacer de repente constantemente, ¿no? Si esta actividad genera de repente el uso de una fuerza mayor, ¿no? Genera de repente una postura prolongada. Y tenemos también los factores organizacionales que se refieren ya más a lo que vendría a ser una cuestión empresarial, ¿no? La organización del trabajo, cómo están programadas las jornadas de trabajo, cuáles son las horas de trabajo, el ritmo que se va a mantener, ¿no? Las pausas o los tiempos de recuperación de cada trabajador de acuerdo a la actividad que se realice, la sobrecarga de trabajo también, ¿no? Y también hay otros factores ambientales, ¿no? Como de repente exposición a calor, frío, vibraciones, de repente hay iluminación deficiente, ¿no? O inclusive también superficies del área de trabajo, ¿no? De repente caídas, desniveles, perdón, agujeros que podrían en todo caso llevar a un tropiezo, a un resbalón y sufrir de repente una caída o un golpe en la espalda, ¿no? Entonces, siguiendo, ante la manipulación de la carga, ¿cuáles son las partes del cuerpo más afectadas? ¿No? Tenemos aquí la parte de los hombros, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente es la zona donde pues se reposa la mayor carga, ¿no? Estamos como trabajadores muy acostumbrados a hacer pues esta parte del cuerpo donde se reposa la carga, ¿no? En el caso de los hombros, ¿cuáles son los síntomas? Cuando tú ya vas a de repente presentar alguna molestia, rigidez en los hombros, ¿no? Incomodidad para el movimiento, ¿no? De repente una zona rígida, ¿no? Se te endurece la parte del hombro, los músculos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes de repente lo que vendría a ser las articulaciones inflamadas, ¿no? En cuestión a los codos, ¿no? En cuestión a los codos hay una enfermedad que se llama el síndrome del codo del tenista, ¿no? Donde pues ante una inflamación de lo que vendría a ser algunos tendones que están en el codo, ¿no? Ya podemos dejar de flexionar o no, esta inflamación nos impide flexionar lo que vendría a ser el codo, ¿no? Entonces se va a presentar un dolor diario, ¿no? Al momento de nosotros querer realizar de repente algún movimiento. En cuestión a las muñecas y las manos, vamos a tener pues en primer lugar el dolor, el adormecimiento, el hormigueo en las manos. Inclusive cuando ya se llega a una etapa avanzada de una enfermedad que se llama el síndrome del túnel de metacarpiano, ¿no? Lo que esta fase avanzada de esta enfermedad, inclusive podríamos tener alteraciones en los nervios o en los tendones, ¿no? Y ante la alteración de podríamos perder la movilidad de la mano o digamos que sensibilidad de la mano, no podríamos dejar de sentir.
Otras partes del cuerpo que también podrían ser afectadas, habíamos hecho mención, ¿no? La espalda. ¿Y cuál es el riesgo, no? ¿Cuál es el peligro en sí de la actividad que podría ocasionar el riesgo? La manipulación de carga, la presión mantenida o el tratado de carga, ¿no? ¿Qué podría ocasionar? Hernia de disco, lumbalgia, cervicalgia, dolor muscular o espasmos musculares, ¿no? En cuestión al cuello, ¿no? ¿Cuál es la actividad que nosotros podríamos realizar que podría ocasionar, en todo caso, la materialización de riesgos de ergonómica en el cuello? Las flexiones, extensiones constantes, ¿no? Un mal posicionamiento de repente de la cabeza, ¿no? ¿Qué nos podría ocasionar? Dolor, espasmo muscular, ¿no? En los hombros, como habíamos hecho mención, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades que podrían ocasionar algún riesgo? El trasladar, manipular cargas, levantar cargas, ¿no? Una posición de repente mantenida de los brazos, ¿no? ¿Qué nos podría ocasionar? Bursitis, tendinitis, ¿no? Bursitis es una inflamación a un tendón que se llama burs, ¿no? Pues, ¿no? En cuestión al codo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que podrían en todo caso afectar al codo, ¿no? ¿No? Los trabajos repetitivos, de rotación de manos o flexiones, las extensiones o movimientos en la muñeca, la sujeción de objetos o levantamiento de objetos, ¿no? ¿Qué nos podría ocasionar? El codo de tenista o epicondilitis, ¿no? Es una inflamación a la prominencia del tendón del codo, ¿no? No va a hacer que no podamos flexionar el brazo. En cuestión a las manos, ¿cuáles son las actividades? ¿No? Giro, flexión repetida de las muñecas, presión manual, manipulación de carga. ¿Qué nos puede ocasionar? El síndrome del túnel carpiano, tendinitis, entumecimiento, ¿no? En las extremidades inferiores, o piernas, pies, ¿no? De repente una posición constante, una posición sentada constante, ¿no? Nos va a producir de repente una mala circulación, lo cual nos podría terminar en unas varices, ¿no? De repente estamos de pie constantemente, ¿no? Vamos a tener, pues, entumecimiento, ¿no? En los pies, en las piernas, ¿no? De repente hay un mal diseño de la silla, no hay sillas ergonómicas. Yo soy un oficinista, ¿no? Trabajo en admisión, de repente estoy todo el día sentado en esa silla, me va a producir un dolor local. Vamos a mencionar también según este cuadro, esperando que cargue un poco, los tipos de lesiones que podría haber, ¿no? Y cuáles son, pues, los puestos de trabajo o las áreas de trabajo o las actividades en sí, donde se va a ver mayor presencia de este tipo de casos, ¿no? En la zona de la mano y la muñeca, ¿no? Como les habíamos dicho mención, tenemos aquí esas enfermedades de túnel de Carpiano, tendinitis, ¿no? Mayormente se encuentra o donde se van a encontrar este tipo de lesiones en puestos de trabajo, pues donde se realicen tareas repetitivas, ¿no? Aplicación de la fuerza, tienes que levantar objetos, ¿no? O donde se utilizan de repente herramientas manuales, de repente cortadoras de disco, de repente rotomartillos, ¿no? Los equipos que vibran, ¿no? Y ante eso, pues, podría ocasionar de repente la tendinitis, ¿no? También otra enfermedad que es la tendinocinovitis, ¿no? Donde pues puestos de trabajo donde se aplica repetidamente fuerza con la muñeca en posturas forzadas, ¿no? Tienes que hacer levantamiento de una carga y tienes que levantarlo constantemente, ¿no? Mantenerlo hacia arriba, ¿no? Podría ocasionar entonces esta enfermedad, ¿no? En cuestión al síndrome del túnel carpiano, ¿cuál es la actividad o puesto de trabajo donde podemos encontrar más este tipo de enfermedad ocupacional? ¿No? Donde pues se realizan esfuerzos repetitivos de la muñeca o en posturas forzadas, ¿no? Por ejemplo, en las personas que se dedican a las áreas administrativas, de contaduría, ¿no? De oficina, ellos al estar constantemente usando el mouse, ¿no? Ese tipo de postura a la hora de realizar el mouse,
¿no? Podría entonces ocasionar a la larga una enfermedad que se llama el síndrome del tumor de Carpio, ¿no? Y el síndrome de Roundup, ¿no? Se va a encontrar en las posiciones de trabajo donde se utilizan herramientas que provocan vibración. En cuestión al brazo o al codo, tenemos la epidendilitis, ¿no? Con los puestos de trabajo, se va a encontrar en puestos de trabajo donde se utilizan herramientas que provocan vibraciones, y el síndrome del túnel radial, o también el síndrome de lo que vendría a ser el codo de tenista, en los puestos de trabajo donde se realizan movimientos de rotación del brazo, y es la pronunciación o flexión de lo que vendría a ser el brazo, ¿no? En cuestión al hombro o al cuello, tenemos una enfermedad que se llama el síndrome de la salida torácica, ¿no? Donde se va a encontrar en puestos de trabajo donde se realizan tareas por encima del nivel de los hombros, en donde se elevan los hombros, ¿no? Luego tenemos el síndrome de cervical por tensión, con los puestos de trabajo donde se realizan tareas por encima de la cabeza, donde se manejan cargas y se mantiene el cuello doblado, ¿no? En esos puestos donde pues de repente tú quieres cargar algún saco y lo pones en tu hombro, ¿no? Y encima la actividad propia te exige que mantengas el cuello en una posición no regular, ¿no? Tienes que doblar el cuello para que tú así pues evites la caída de esta carga, va a provocar, ¿no? A la larga el síndrome cervical por tensión, ¿no? En los problemas de espaldas, ¿no? Los puestos de trabajo donde se manejan cargas manualmente, ¿no? Son algunos de los casos, pues, donde vamos a encontrar de repente este tipo de enfermedades, ¿no? En cuestión a las medidas preventivas, ¿no? ¿Qué podemos hacer en todo caso para que nosotros eh, podamos prevenir todo este tipo de enfermedades ocupacionales, ¿no? Primero hay que entender que nosotros como empleadores tenemos que ajustar el puesto de trabajo o la actividad en sí a nuestros trabajadores, ¿ok? Y no al inverso. No modificar o tratar de que los trabajadores realicen de repente posiciones o actividades que estén fuera de lo natural, ¿no? Obviamente eso no se puede hacer porque al realizar eso es aún mayor, pues, la probabilidad de que nos accidentemos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué podríamos hacer de repente? Rediseñar los puestos de trabajo, ¿no? Mejorando los espacios o los lugares de trabajo, las herramientas, ¿no? Que utilizamos, o la aplicación de repente, compra de maquinaria para realizar de repente cierto tipo de actividades, ¿no? Y también de repente realizar cambios en la organización del trabajo, ¿no? De repente si es en cuestión tener días en específico para lo que vendría a ser cierto tipo de actividades, los descansos y pausas activas, ¿no? Trabajo en equipo, como ya habíamos hecho mención, ¿no? Al inicio. Y ahí si tengo una carga que sobrepasa los 50 kilos, cargarla pues entre 2 o 3 personas, ¿no? Para evitar pues complicaciones, ¿no? Sistemas de rotación entre personal, ¿no? Cambio en la secuencia de la realización de operaciones, que pueden pues esto reducir la carga física o mental pues de las personas, ¿no? Bueno, este es un registro del control o monitoreo de los diferentes tipos de riesgo que hay en una empresa, ¿no? Hay que entender un poco que hay diferentes tipos de peligros y riesgos, ¿no? Tenemos los peligros físicos, peligros químicos, biológicos, psicosociales, ¿no? Y están pues los peligros o riesgos ergonómicos, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, cada tipo de peligro tiene que tener un registro de cómo tu empleador estás buscando la prevención de la materialización de este peligro, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que vendría a ser este registro, ¿no?
Este registro está en el anexo 3 de la resolución ministerial 050-2013-TR, ¿no? A partir del anexo 3 están todos los formatos referenciales en cuestión a seguridad y salud en el trabajo, donde tú pues, puedes descargarlo y ya pues lo tienes que, digamos que adecuar a la realidad de tu empresa. Ya para terminar, bueno, entonces, en cuestión al procedimiento inspectivo, este podría ocurrir, en todo caso, puede iniciarse, perdón, por una denuncia, no, puede ser por el propio trabajador o de repente una denuncia de un tercero, ¿no? Por iniciativa del inspector, de repente por operativo, ¿no? De repente por solicitud de otra entidad del Estado, también se podría, ¿no? Entonces, una vez se genera la denuncia, la solicitud, ¿no? O el operativo, se va a asignar la orden de inspección y se le va a asignar un inspector para que cumpla de repente esta orden de inspección. Una vez asignado el inspector, en un plazo máximo de 10 días hábiles, él tendrá que realizar una modalidad de inspección. Hay diferentes tipos de modalidades para realizar la inspección. Tenemos la visita de inspección, que es la más conocida, donde pues el inspector se va a acercar al puesto de trabajo, o a la obra, o a la empresa en sí, para realizar una visita. Una cita de comparecencia también se podría realizar, ¿no? Donde pues se le va a citar al empleador a una reunión para que dé su descargo de repente por la denuncia que esté recibido. Puede ser también la comprobación de datos a través de repente de la casilla, perdón, a través de la planilla electrónica, ¿no? O a través del PLAME, de repente, o la solicitud de requerimiento de información por medios del sistema de comunicación electrónica, también conocida como la casilla electrónica, ¿no? Por eso es importante que la tengan utilizada o tengan casilla electrónica. Entonces, una vez realizado alguna de estas modalidades de inspección, el inspector tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir los resultados de sus investigaciones. Sí, acá podría ocurrir tres situaciones, ¿no? Finales. Si en todo caso no se encuentra que el empleador está incumpliendo alguna normativa, ¿no? Simplemente se va a indicar que se ha realizado un informe de inspección. Si en todo caso se ha encontrado que sí, el empleador pues ha incumplido, ¿no? Debe emitir una acta de infracción. Si en todo caso el inspector hace su visita inspectiva y encuentra que las condiciones de seguridad son nulas o hay un peligro inminente en la realización de actividades de los trabajadores, este puede ordenar la paralización o prohibición de las actividades, puede ser total o parcial, ¿no? Por un cierto tiempo hasta que el empleador pueda garantizar las condiciones de seguridad para que se pueda seguir laborando. Entonces, aquí hay que, bueno, antes de continuar, aquí hay que entender, como siempre yo he mencionado en otras charlas que hemos tenido, que la SUNAFIL está cambiando su visión en sí, de lo que vendría a ser el trabajo, ¿no? que tiene como entidad. Trata de no ser una entidad sancionadora o inquisidora en sí, sino un poco más preventiva. Para eso, pues, se hacen diferentes tipos de charlas, capacitaciones, ¿no? Porque se entiende que de repente por falta de información hay muchos empleadores que no conocen ciertas obligaciones que tienen, ¿no? Y también por este motivo eh, hay sanciones que son subsanables y hay sanciones que son insubsanables, ¿no? Subsanables, aquellas que se puedan corregir, que puedan remediar, ¿no? Va el inspector, de repente, ¿no? Hace su visita inspectiva, de repente no tienes a tus trabajadores inscritos en planilla, ¿no?
Entonces el inspector dice, ah, mira, ¿sabes qué? El señor tal, con número de ley tal, de la empresa tal, con número de RUC tal, tiene a tantos trabajadores no inscritos en planilla. Se le exhorta a, en un plazo máximo de, no sé, 10 días hábiles, inscribir a sus trabajadores en planilla, ¿no? Entonces le va a dejar esas observaciones. Pasan esos 10 días hábiles que le ha dado el inspector, va nuevamente el inspector a visitar de repente o requerir la información. Si tú has cumplido, ¿no?, con levantar estas observaciones, solamente se emite un informe de inspección, porque tú como empleador ya has cumplido la norma. Pero si en todo caso te pones reacio a no cumplir, obviamente ahí sí viene un acta de infracción. Y luego están pues las infracciones insubsanables, son aquellas que no se pueden remediar, ¿no? Por ejemplo, aquellas que vulneren de repente algún derecho fundamental, ¿no? Ya de repente trabajo infantil, trabajo forzoso, desigualdad salarial, discriminación de acceso al trabajo, sea en todo el caso también de repente acoso laboral o acoso sexual laboral, ¿no? Vulneran derechos fundamentales de la persona, entonces si se demuestra que hay, las infracciones son subsanables, porque no hay manera que tú las puedas corregir. Una vez se demuestre que existe esa falta, la sanción es inmediata. Otra sanción insubsanable vendría a ser las obstrucciones a la labor inspectiva, ¿no? Va el inspector, se presenta ante tu empresa, tu entidad, ¿no? Y no lo dejas pasar. No te voy a dejar pasar. Le cierras la puerta, no lo dejas realizar sus actividades de inspección, o te escapas de repente, ¿no? Te escapas, obstaculizas su labor inspectiva, ¿no? Inclusive hay una normativa que dice que si el inspector de trabajo se presenta, tú tienes 10 minutos para atender. Pasados esos 10 minutos, el inspector podría indicar que tú estás realizando una obstrucción a su labor inspectiva, ¿no? Y esa es una infracción insubsanable que se va a sumar a la otra denuncia, a la otra posible sanción que vas a tener de repente, ¿no? Otro ejemplo de infracción insubsanable vendrían a ser los accidentes de trabajo, ¿no? O las enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Porque aquí, pues, el trabajador ya se ha visto afectado, ¿no? Ya se ha visto afectado, ya sufrió el accidente, ¿no? De repente ha quedado incapacitado. Entonces, ya no hay manera de retroceder en el tiempo para arreglar eso. Entonces, por ese motivo, es insubsanable los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Entonces, ¿cuáles son las actividades que podría hacer en todo caso el inspector de trabajo? Él podría de repente recorrer las instalaciones del lugar de trabajo, verificar de repente, en todo caso, el uso de los equipos de protección personal y que estos estén adecuados al tipo de riesgo que se está manifestando en su matriz per se, inspeccionar el funcionamiento también de las actividades, quedarse toda la jornada laboral y ver cómo tú trabajas, ¿no? Revisar de repente lo que vendrían a ser documentación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que cumplas en todo caso la documentación requerida para tu sistema de gestión, ¿no? Verificar tu matriz per se, si cumple pues, con los requisitos o está adecuado a la realidad de la empresa, ver si tienes un mapa de riesgos bien implementado, cuáles son tus señaléticas, ver de repente tu orden de limpieza, ¿no? Algunas actividades. En cuestión a las diligencias de investigación, él podría hacer la comprobación de datos, ¿no? Y en todo caso, también puede escoger a trabajadores a su disposición y realizar con ellos una entrevista personal, ¿no? También, entonces, en todo caso, hacer la verificación de los estándares de seguridad, ¿no? Él podría realizar su propia matriz per se en algunos casos y verificar cuáles son tus estándares de riesgo, ¿no? O cuáles son tu nivel de probabilidad de riesgo, para que en todo caso, pues si se demuestra que hay un nivel de riesgo intolerable, como les había hecho mención, podría designar la paralización total o parcial de la obra, ¿no? Y en todo caso también podría hacer el requerimiento de documentación, ¿no?
De repente, pucha, te pide de repente documentación sobre tus registros de capacitación, tu registro de entrega de PPs, o de repente tu registro de planilla, ¿no? Tu registro de repente de tus boletas de pago, etcétera, ¿no? Son algunas actividades que podría, pues, realizar el inspector, ¿no? También, en todo caso, calificamos las denuncias por el régimen de la empresa, el régimen, o sea micro, pequeña empresa o gran empresa, de acuerdo a los trabajadores que se hayan visto afectados, y también en escala a intensidad, ¿no? Sean así, pues hay infracciones leves, graves, muy graves, ¿no? Todo esto está, pues, en lo que vendría a ser el Decreto Supremo número 019/2006, TR, ¿no? Del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, donde en cuestión A, lo que vendría a ser ergonomía, nos indica, pues, en su artículo 27, en su numeral 27.9, que es una infracción grave los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, maquinarias, equipos, agentes físicos, biológicos y químicos, riesgos ergonómicos o sociales. ¿Qué lo quiere decir? ¿Qué es lo que no quiere decir esto? Que una infracción grave es, en todo caso, el incumplimiento a los estándares de ergonomía que te da, pues, de Resolución Ministerial 375/2009, ¿no? No cumplir de repente con los estándares de carga, no cumplir de repente con los estándares de luminosidad, no cumplir de repente con los estándares de exposición al ruido, ¿no? Ya vendría a ser, en todo caso, una infracción grave, ¿no? Entonces, vamos a presentarles también la escala de sanción, de multa que tiene la SUNAFIL, que se basa en lo que vendría a ser la UIT, ¿no? Y bueno, esto es a lo que no quiere llegar en sí, ¿no? No, como les dije, no buscamos la etapa de sanción, ¿no? Nuestro interés es vigilar el cumplimiento de la normativa, ¿no? Sin embargo, pues siempre hay empleadores que están ante la negativa de cumplir eso, ¿no? Entonces ya ante ello ya se le aplica la sanción, ¿no? Digamos que, ejemplo, ¿no? Yo soy una microempresa. Tengo 4 trabajadores en mi área de oficina, ¿no? Y de repente va un inspector de trabajo, ¿no? Y ve que no tienes matriz per se, no tomas en consideración los riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces te va a indicar, oye, ¿sabes qué? Mira, actualiza tu matriz per se, te voy a dar tantos días. Sin embargo, no lo haces, ¿no? No lo haces por X motivos, te olvidas, no le tomas interés, ¿no? Entonces, al ser esa una falta grave y eres una microempresa, ¿no? Y tus 4 trabajadores son los afectados, vamos a hacer una intersección en el número 4 y grave, pues la sanción por ello sería de 927 soles, ¿no? Que se podría sumar de repente a otras sanciones, ¿no? Hay que entender también que las sanciones son acumuladas, ¿no? De repente no tenías matrices per se, eso es una sanción muy grave, ¿no? Muy grave. Entonces la sanción para estas 4 personas, en un ejemplo, sería 1648. Por no tener estándares de seguridad ergonómicos, le vas a sumar ahí 927 soles. De repente no estaba en la planilla, que también es muy grave, le sumas 1648 soles más. Entonces, así va a sumar. Pero para todo eso, el inspector, mientras no sea una infracción insubsanable, o sea, mientras no se vulnere un derecho fundamental o no hay un accidente de trabajo, tú puedes levantar estas observaciones para evitar caer en la sanción. Indicarles también, ya para terminar, que tenemos un aplicativo que se llama Sunafil en tus manos, que lo pueden descargar desde cualquier teléfono, donde pues se puede realizar diferentes tipos de trámites o consultas, ¿no? Puedes registrar tu denuncia, ¿no? Una solicitud de inspección que tengas,
hacia de repente otra entidad, ¿no? Puedes consultar los trámites que tengas con la SUNAFIL, verificación de documentación que tengas con la SUNAFIL, inclusive también está lo que vendría a ser la identificación de inspectores, ¿no? Siempre pues se ha visto, ¿no? Que hay algunas personas fraudulentas que se hacen pasar pues digamos que, por guías, o cosas así, ¿no? Entonces, para eso se saca esta aplicativa, ¿no? El inspector, como vemos aquí en la imagen, siempre se va a acercar, pues, con su orden de inspección, ¿no? Se va a acercar bien uniformado, ¿no? Y con su photocheck visible. Y su photocheck va a estar su nombre completo, cuál es su cargo, su número de DNI y su fotografía, ¿no? Entonces, con su número de DNI, tú puedes ingresar al aplicativo Fnabil en tus manos, en la parte de identificación de inspectores, y podrías, en todo caso, verificar que esta persona sí es realmente quien dice que es, y sí es, en todo caso, un inspector de trabajo, ¿no? Luego tenemos este aplicativo que se llama Verifica tu Chamba, donde pues tú con tu número de DNI, el número de RUT de la empresa, el número de DNI de la persona que sea tu empleador, puedes hacer la verificación de, en todo caso, estás inscrito en planilla, ¿no? Si no estás inscrito en planilla, lo que hace es simplemente enviar una alerta por la casilla electrónica, donde pues tú como empleador tendrás que en todo caso dar tu descargo, porque esta persona no está inscrita a planilla, ¿no? Por eso es importante que se mantenga actualizada la casilla electrónica, ¿no? O tengas una casilla electrónica, porque, bueno, con este tema de la digitalización, ¿no? A veces es más fácil realizar de repente las actividades por aquí, ¿no? Entonces hay muchas veces donde pues se requiere información, ¿no? Hay así como hay denuncias verídicas, hay denuncias pues maliciosas, fraudulentas, ¿no? Con la intención de dañar, pues, ¿no? Entonces para eso de repente se te pide información, ¿no? A través, se te cita comparecencia, se te pide información a través de la casa electrónica, se te llama el número de teléfono que tengas registrado, sin embargo nunca contestas, ¿no? Y ante la falta, pues, de respuesta, ya se pasa a una orden de inspección, ¿no? Que ya es un poco más complicado. No sé si tengan alguna duda, consulta de repente. No sé si en el chat tienen alguna Les duda, recordamos consulta. que pueden utilizar el chat para colocar sus preguntas, así como también tienen activados sus micros en caso de que quieran hacer alguna pregunta. Igual mientras esperamos las preguntas, quisiera hacerles recordar que tenemos la lista de asistencia en el chat. Por favor, los que no se hayan registrado, hacerlo para poder enviarles tanto la PPT como la grabación de la charla, ¿sí? Si no hay preguntas, No, sí, bueno, yo en el chat veo que pregunta por la diapositiva. No, sí, yo a la señorita Fernández le voy a pasar las diapositivas y ya, bueno, ella se va a encargar de enviárselas a cada uno de ustedes, ¿no? Igual si de sí, repente más adelante tienen alguna duda o consulta, pueden escanear el código QR que va a aparecer en la parte final de la diapositiva y dejar consultas y preguntas y les va a responder, ¿no? Por ahí, por ese medio, ¿no? excelente. Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla. Les agradecemos desde ya poder haber asistido puntualmente a la webinar. Los esperamos en las próximas capacitaciones del mes de septiembre. A sus Listo, muchas correos gracias a y todos ustedes. a sus correos y a sus teléfonos, a sus WhatsApp les estará llegando el PPT y el link de nuestro repositorio virtual. Por favor, hemos enviado un link en el chat para que se puedan registrar. Señor Aldo,
y la señora Flor Vargas, también por favor registrarse en el link para poder ya dar por terminada la charla. Muchísimas gracias, Joseph, siempre con bastante información muy importante para las empresas, para el día a día, y esperamos poder agendar más webinars para el próximo mes de septiembre. Muchas gracias a todos. Hasta luego.